Bueno, y en este último video vamos a analizar la teoría de las áreas monetarias óptimas, desde la óptica del modelo GGLL que está en el manual de Krugman y desde la línea OCA que está en el manual de Finstra y Taylor. En el caso de Krugman vamos a analizar la relación entre integración y costos y beneficios, y en el caso de Finstra y Taylor vamos a analizar la relación entre integración y simetría entre las economías en cuestión. Empecemos con el modelo GGLL. Bueno, ya sabemos que para ingresar a una región donde los tipos de cambio están fijos, o sea, una unión monetaria, puede generar tanto costos como beneficios. Es importante destacar que en el modelo GGLL no se hace distinción entre una zona de tipos de cambio fijo y una zona que adopta una moneda en común. O sea, considera que una unión monetaria abarca ambas cuestiones, pero no hace distinción. Y en el texto van a ver que se refiere a la unión monetaria como una zona de tipo de cambio fijo. En cambio, Finstra y Taylor sí hace la distinción entre fijar el tipo de cambio a un área determinada y adoptar una moneda común. O sea, lo que dicen Finstra y Taylor es que fijar el tipo de cambio es un paso previo a adoptar una moneda común. Entonces, bueno, después cuando lleguemos a ese modelo vamos a ver las implicancias que esto tiene. Perdón, volviendo al modelo GGLL, lo que podemos decir es que este modelo nos brinda las herramientas que necesitamos para ponderar cuáles son los costos, cuáles son las ventajas o los beneficios de unirse a una zona de tipo de cambio fijo, y en base a eso poder determinar cuál es el nivel de integración necesario para que unirse a una zona de tipo de cambio fijo sea beneficioso para una economía y no la perjudique. Entonces, el modelo va a analizar la relación entre el nivel de integración entre el país que se quiere unir y el área de tipo de cambio fijo contra los costos y contra los beneficios de unirse. Este análisis se conoce como áreas monetarias óptimas y predice que los tipos de cambio fijos son más adecuados para áreas que están estrechamente integradas. Estrechamente integradas no solamente en el mercado de bienes, sino también vamos a ver que en el mercado de factores. Lo que vamos a hacer ahora es primero ver los supuestos, después vamos a deducir la curva GG, después la curva LL y luego vamos a superponerlas y ver a qué conclusión llegamos. En primer lugar, el primer supuesto es que el área de tipo de cambio fijos tiene que tener un nivel de precios estable y predecible, porque de lo contrario no sería útil para una economía unirse, porque estaría ganando inestabilidad en vez de ganar estabilidad. Y por otro lado, que la fijación del tipo de cambio del país en cuestión al área de tipo de cambio fijo tiene que ser creíble, porque si no es una fijación creíble, se genera incertidumbre en los agentes económicos. Empecemos por la deducción de la curva GG. La curva GG expresa la relación entre el grado de integración económica entre el país que se quiere unir y el área de tipo de cambio fijo, y la relación entre este concepto que les dije y las ganancias de eficiencia monetaria del país que va a unirse. Acá dice que nos indica que las ganancias potenciales que enfrenta un país a la hora de ingresar a un área económica de tipo de cambio fijo están relacionadas positivamente con los vínculos comerciales. O sea que cuanto más estrecho sea el vínculo, como dijimos, mayor va a ser la ganancia. Estas ganancias reciben el nombre de ganancias de eficiencia monetaria. ¿Y por qué están constituidas estas ganancias de eficiencia monetaria? Bueno, pueden ser por los ahorros que el país genera por evitar la incertidumbre o la confusión asociada a un tipo de cambio flexible, los costos de hacer transacciones en moneda extranjera, todas estas cuestiones o esta lista de beneficios que hicimos al principio. Bueno, todos esos beneficios podrían resumirse en ganancias de eficiencia monetaria. Y veamos por qué la pendiente de esta curva es positiva, o sea, por qué la ganancia es mayor cuanto mayor es la integración. Supongamos un país X que está evaluando unirse a
dos áreas monetarias, dos zonas de tipo de cambio fijo distintas. Por ejemplo, una es Estados Unidos y otra es la zona euro. Y que tiene un ratio de comercio sobre producto del 5% con Estados Unidos y del 60% con la zona euro. Claramente las ganancias de eficiencia monetaria van a ser mayores con aquella zona con la que tenga un flujo de comercio sobre el producto mayor, en este caso la zona euro. Ahí tenemos el primer punto de justificación de por qué mayor integración implica mayor ganancia. Por otro lado, tenemos que la ganancia será más alta cuanto más integrado esté el mercado de factores también. O sea, no solamente nos interesa la integración en el mercado de bienes y servicios, sino también en el mercado de factores. Suponemos que si hay libre movilidad de trabajo y los trabajadores del país que estamos analizando trabajan en cualquier otro país de la zona de tipo de cambio fijo, van a cobrar un salario en la moneda del área en cuestión. Entonces, un tipo de cambio fijo los va a beneficiar porque su salario va a ser mucho más estable que ante un esquema de tipo de cambio flexible. Entonces, cuanto más amplio sea el movimiento de bienes y factores y de servicios entre el país y el área de tipo de cambio fijo, mayor será la ganancia que va a tener el país en cuestión si se une a esta área de tipo de cambio fijo que estamos mencionando. Y esto es lo que refleja la pendiente positiva de la curva GG, que es la que tenemos acá. Pasemos ahora a la curva LL. Lo que nos va a mostrar la curva LL son los costos de unirse a un área de tipo de cambio fijo. Estos costos se denominan pérdida de estabilidad económica. Y están relacionados a la pérdida de autonomía sobre el manejo de distintos elementos estabilizadores de la producción y del empleo, como son la política monetaria y la política cambiaria. Otra forma también de referirse a esta pérdida de estabilidad económica es como inestabilidad adicional. ¿Por qué inestabilidad adicional? Veamos, porque por un lado se renuncia al mecanismo de ajuste automático del tipo de cambio, o sea, el tipo de cambio ya no puede ajustar automáticamente ante un shock negativo de demanda agregada, que es lo que vimos en el primer video o en el segundo. Y por otro lado, también se renuncia a la política monetaria. Ante un shock negativo de demanda agregada no se puede hacer política monetaria expansiva, no se puede bajar la tasa de interés y no se puede estimular la demanda. Entonces, en este sentido, decimos que la pérdida de estabilidad se constituye como una inestabilidad adicional. Porque si bien la economía ya está expuesta a un shock negativo de demanda agregada bajo cualquier escenario, cuando se renuncia a estos elementos estabilizadores, se está adicionando inestabilidad. Entonces, por eso, la pérdida de estabilidad económica también se conoce como inestabilidad adicional. Vamos a ver, o sea, acá observamos que la pendiente de la curva LL es negativa, o sea que cuanto mayor es el grado de integración económica entre el país y la zona de tipo de cambio fijo, menores van a ser los costos o menor va a ser la pérdida de estabilidad económica. Entonces, tratemos de explicar por qué se da esta relación. Primero sabemos que analicemos un shock negativo de demanda agregada. Si el shock es simétrico, ya sabemos que no hay problemas mayores porque actúa el ente supranacional haciendo o una depreciación del tipo de cambio o una política monetaria expansiva. Pero veamos qué pasa si hay un shock negativo de demanda agregada en el país y si este shock es asimétrico, o sea que si solamente la demanda agregada cae en el país en cuestión. Sabemos que el tipo de cambio está fijo y como la demanda agregada en el resto de los países no sufrió ninguna modificación, el ente supranacional no va a depreciar el tipo de cambio del país que sufrió el shock negativo de demanda agregada. Entonces, como ya vimos en el video anterior, el pleno empleo se va a restablecer, pero se va a restablecer a través de una recesión bastante importante por medio de una caída en el nivel de precios y en los salarios.
Entonces vamos a ver que una mayor integración económica va a hacer que la recesión sea menor, o sea que la economía no sufra tanto. Y el ajuste va a terminar siendo menos costoso ante un escenario de integración. Veamos qué pasa si los mercados de bienes están integrados. Una caída en los precios, que es parte del mecanismo de ajuste, va a hacer que aumente la demanda por parte de los consumidores del resto del área. Entonces esto va a ayudar a recomponer el pleno empleo con mayor rapidez que la esperada en una situación de independencia monetaria. Y por otro lado, si los mercados de bienes, si los mercados de capital y trabajo también están integrados, los desempleados pueden emplearse en el mercado de trabajo del resto del área de tipo de cambio fijo y también van a atenuar el impacto en el empleo. Entonces, el ajuste, si la economía se encuentra o pertenece a un área de tipo de cambio fijo, se atenúa muchísimo y por eso la pendiente negativa de la curva LL, porque cuanto mayor es la integración en el mercado de bienes, servicios y factores, menor va a ser el periodo de recesión y menores van a ser los costos y la pérdida de estabilidad económica. Esto es lo que dice en este último punto. Cuanto mayor sea el grado de integración económica en el país y la zona de tipo de cambio fijo, menor será la pérdida de estabilidad económica a la que se expone como consecuencia de perturbaciones en el mercado de bienes. Veamos entonces qué pasa si superponemos las dos curvas. Superponemos la curva LL y la curva GG. La intersección nos va a arrojar un valor θ1 de integración. O sea, el valor θ1 representa el nivel crítico de integración económica para ingresar o no al área de tipo de cambio fijo. ¿Qué pasa si θ es menor a θ1? O sea, si θ se encuentra a la izquierda de θ1, vemos que la curva LL, o sea, la pérdida de estabilidad, es mayor a la ganancia de eficiencia monetaria. Entonces, el país no tiene incentivos a formar parte del área de tipo de cambio fijo. Cuando θ es igual a θ1, las pérdidas se igualan a las ganancias, o sea que la pérdida de estabilidad sería igual a la ganancia de eficiencia monetaria, y a partir de entonces la economía sí tiene incentivos a unirse al área de tipo de cambio fijo, porque de ahí en adelante las ganancias monetarias van a superar a las pérdidas de estabilidad. Acá tenemos que a la izquierda las pérdidas superan a las ganancias, a la derecha las ganancias superan a las pérdidas. Y θ1 es el nivel mínimo de integración necesario para que el país se una al área de tipo de cambio fijo. Nada, y acá está anotado lo mismo que les dije recién. Veamos ante qué circunstancias podría desplazarse la curva L2, la curva LL, perdón. Esta curva aumenta si aumenta la frecuencia de shocks negativos en el mercado de bienes del país en cuestión. O sea, cuanto mayor sea la cantidad de shocks en el mercado de bienes, o sea, más shocks de demanda agregada haya, y más asimétricos sean estos shocks, o sea, que solamente afecten a este país, mayor va a ser la pérdida de estabilidad de unirse a un área de tipo de cambio fijo. Entonces vemos que la curva LL se desplaza hacia la derecha y que el nivel de θ2 aumenta. O sea, ahora el nivel de integración mínimo para que el país tenga incentivos a formar parte de un área de tipo de cambio fijo es mayor que en el caso anterior. Y por último tenemos dos visiones de la curva LL, una visión keynesiana y una visión monetarista. Dependiendo de la visión que adoptemos va a ser la ubicación de la curva. Por un lado tenemos la visión keynesiana que dice que el mundo está lleno de rigideces y que entonces la política monetaria es una política muy importante como mecanismo de ajuste ante shocks de demanda agregada. O sea, es importante disponer de política monetaria porque un ajuste vía precios
va a ser más difícil debido a las rigideces. Entonces, como se le da tanta importancia a la política monetaria, mayor es la pérdida de estabilidad de renunciar a este instrumento de política cuando una economía se une a un área de tipo de cambio fijo. Entonces, más alejada se encuentra la curva LL y mayor va a ser el valor de tita. Por el contrario, la visión monetarista, que le da menos importancia a la política monetaria para solucionar problemas de demanda agregada, considera que no es tan útil, entonces el costo es mucho más bajo. O sea, considera que no es la gran cosa renunciar a la política monetaria para hacer frente a shocks de demanda agregada, entonces el valor de tita es mucho menor y la curva se encuentra mucho más abajo. Bueno, en esta última sección vamos a analizar el criterio de optimalidad expuesto en el libro de Finstra y Taylor. Como ya les mencioné, otra forma de evaluar cuán conveniente o no es unirse a una zona de tipo de cambio fijo es comparando simetría entre las economías que se están por unir y la integración entre sus mercados. Por un lado sabemos que cuanto mayor es la integración, mayor es la ganancia de eficiencia económica y menores son las pérdidas de estabilidad, como ya lo mencionamos. Y por otro lado, a mayor simetría, menores son las pérdidas de estabilidad ante shocks en el mercado de bienes. Sabemos que si los shocks son perfectamente simétricos, la pérdida de estabilidad es nula, porque el ente supranacional lleva a cabo la misma política que se llevaría a cabo ante independencia monetaria. Tenemos acá dos líneas. ¿Se acuerdan que les dije que Finstra y Taylor distinguían entre adoptar una moneda común, que sería cualquier tipo de integración por encima de esta línea, y fijar el tipo de cambio, que sería lo que está entre la línea FIX y la línea OCA. Consideran que fijar el tipo de cambio es menos exigente o menos costosa porque es más fácil de revertir, a diferencia de establecer una misma moneda. Porque si se establece una misma moneda, no solo es decir, bueno, listo, adoptamos esta moneda a partir de ahora, sino que requiere cambiar todos los contratos, todas las denominaciones en una moneda, pasarlas a otra moneda. Entonces, por eso la línea OCA está más alta, digamos, que requiere un nivel de integración y de simetría más alto entre los países en cuestión para que sea óptima. Esta línea decimos que se puede desplazar hacia abajo, o sea, puede ser menos exigente cuanto mayores sean las transferencias fiscales interjurisdiccionales entre los países miembros, cuanto más integrado esté el mercado laboral de los distintos países y también por distintos motivos políticos que muchas veces opacan a los motivos económicos. Bueno, acá tenemos en este gráfico que por encima de la línea OCA los beneficios de formar o de adoptar una moneda común son los que predominan. Entre la línea FIX y la línea OCA los que predominan son los beneficios de fijar el tipo de cambio, y por debajo de la línea FIX los beneficios que predominan son los de dejar un tipo de cambio flexible. De acuerdo a la evidencia, tanto la zona euro como la Unión Europea se quedan cortas, entre comillas, como una unión monetaria óptima exitosa en comparación de Estados Unidos. Ustedes van a ver en el texto de Finstra y Taylor que hay un montón de evidencia sobre cuestiones como transferencias fiscales o flexibilidad e integración en el mercado de trabajo, la simetría de los shocks, la integración en el mercado de bienes. Y van a ver que tanto en la Unión Europea como en la eurozona la integración en el mercado de bienes es más débil que en Estados Unidos. Las transferencias fiscales en la Unión Europea y la eurozona también son bajas. El mercado de trabajo es muy poco flexible, sobre todo por cuestiones culturales y lingüísticas.
Y lo único que se destaca en la Unión Europea es que los shocks entre los países miembros son bastante simétricos, pero esa sola condición no es o no alcanza para decir que se trata de uniones monetarias óptimas. Y existen dos visiones sobre la eurozona, una visión eurooptimista y una visión europesimista. Algunos sostienen que si bien la unión monetaria no es óptima inicialmente, una vez que esta se lleva a cabo o que se concreta, se van a registrar un montón de mejoras gracias a que se llevó adelante la unión monetaria, que la van a hacer óptima. Y por otro lado están los pesimistas, que son quienes sostienen que no, que esto no es real. Por el lado de los optimistas, partieron de un punto 1 diciendo que la eurozona no era una unión monetaria óptima, pero que la adopción de una moneda común iba a mejorar la integración porque iba a aumentar el flujo de comercio entre los países. Entonces, que se iba a pasar del punto 1 al punto 2 del gráfico. Entonces, ahí el criterio de optimalidad sí se estaría cumpliendo. Además que una mayor integración llevaría a mayor simetría en los shocks. Entonces, que el criterio de optimalidad se cumpliría aún más y se pasaría al punto 3. Pero ahí es cuando los pesimistas entran en juego y dicen que mayor comercio mayor comercio entre la región podría llegar a implicar más especialización por parte de cada uno de los países, y si cada país se especializa en la producción de uno o de pocos bienes en lugar de diversificar su producción, se exponen a tipos de shocks más asimétricos. Entonces se pasaría del punto 3 al punto 4. Y ahí el criterio de optimalidad se cumple, pero casi en la línea. Y que si el efecto de la asimetría de los shocks predomina sobre el efecto de integración, entonces se pasaría del punto 4 al punto 5. Acá tenemos un resumen. Por el lado de los optimistas, dicen que en el corto plazo hay costos, pero que serán más que compensados por los beneficios de largo plazo. El euro creará más volumen de comercio y menos costos de transacción en la eurozona, y también mayor movilidad de capital y de trabajo, que es este salto que hay desde el punto 1 hasta el punto 2 en el aumento de la integración como consecuencia de la adopción de una moneda común. Y por otro lado, los optimistas también sostienen que mayor integración llevaría a una disminución en los shocks asimétricos. Pero por otro lado tenemos la visión de los pesimistas, que consideran que el impacto del euro en el comercio intra-Unión Europea no es significativo, por lo que este salto no se produciría nunca, entonces nunca se cumpliría el criterio de optimalidad. Por otro lado, esto que les dije, que la libre movilidad de trabajo está limitada por aspectos culturales y de lenguaje, y a diferencia de los optimistas consideran que hay divergencias en las estructuras económicas de los países miembros. Claro, porque los optimistas consideran que hay cierta convergencia en las estructuras económicas de los distintos países que conforman la eurozona. Y por último, las economías de escala y la especialización dan lugar a un aumento de los shocks asimétricos debido a la baja diversificación de la producción. Entonces, una mayor asimetría implicaría más costos en el caso de una unión monetaria que en el caso de una situación de independencia monetaria. Entonces, en síntesis, para terminar, ¿cómo evaluamos una unión monetaria? Tenemos que tener en cuenta tres grandes aspectos. Por un lado, el comercio intrazona, o sea, el flujo de comercio y cuán integrado está el mercado de bienes y servicios. Por otro lado, la movilidad factorial intrazona, cuán integrado está el mercado el mercado de capital y el mercado de trabajo. Cuando digo capital físico y financiero. Y por otro lado, el grado de asimetría frente a los shocks. Cuanto menor sea esa asimetría, más puntos a favor va a tener la unión monetaria, la adopción de una moneda común o la fijación del tipo de cambio. Bueno, eso fue todo.